¿Cómo le va? Bienvenidos a esta agenda personal que hoy va a tener dos partes. La primera, conocer a la persona, el lado B, que por ahí mucha gente no la vio, no la conoció, que es muy interesante y se va a sorprender. Pero también, en el segundo tramo, vamos a hablar de cómo se reconstruyó el puente colgante después de la inundación, que se lo llevó puesto y parecía que los santafesinos perdían su ícono, su representación, lo que lo identificaba a nivel nacional e internacional. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron esos momentos de decisión? Porque quien las tomó estuvo muy solo, hasta tuvo reproches. Lo vamos a contar también. Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Carlos? Un gusto verte. Bueno, ¿santafesino de veras naciste acá? Sí, totalmente. Acá en Saavedra 3268. Ah, sobre la calle de este estudio, mirá. Así es, un poco más al norte, barrio Constituyente. Claro. Y hijo de mamá de... Mamá italiana, aunque todo el mundo la llamaba Madame Mercier porque era profesora de francés. Claro. Pero papá francés auténtico que vino después de la Primera Guerra Mundial a trabajar en el ferrocarril francés. Así que directo de Francia vino acá, así que... Sí, sí. ¿Y tenés ciudadanía francesa o no? Tengo digamos, la ciudadanía francesa, sí. Qué bárbaro. Y así que en el ferrocarril, ¿qué era el Belgrano en esa época? ¿Cómo se llamaba? No, el Belgrano se llama cuando Perón lo estatiza. Claro, te llamaba, claro. Era el ferrocarril de Santa Fe, de la compañía de ferrocarril de Santa Fe francesa, con sede acá en la Plaza España. Sí, señor, ahora me acuerdo. Donde está el registro civil. Esa era, exactamente, ahora me acuerdo. Ahora un detalle no menor. Papá era un técnico superior como si fuera de la escuela industrial. Peleó la Primera Guerra Mundial y tenía un trabajo muy precario en Lyon y se decide venir a trabajar el ferrocarril. Para tener un trabajo fijo, ¿sabe de qué lo mandaron a trabajar? De foguista. En los trenes. Foguista, para el que no sabe, es el que carga carbón de acá a Resistencia. Y eso lo hizo durante muchos años. Y cuando el final de su vida, mira el cambio, en el 48, a los franceses, cuando Perón va estatizando el ferrocarril, los repatriaban. Yo tenía 5 años, viajamos a Francia toda la familia, pero lo mandó llamar el ingeniero Martínez, que era el que estaba a cargo entonces del ferrocarril Belgrano, y lo nombra capataz o contramaestre, se llama, de todos los talleres del Belgrano. Mirá. A cargo del taller de Santa Fe, de Laguna Paiva, de San Cristóbal, de Tafí Viejo, etcétera, etcétera. ¡Qué bárbaro! Y termina, después de una jubilación un tanto crítica, después de la muerte de Evita, papá no se quería poner el luto, y entonces se tiene que ir del ferrocarril y termina trabajando en la Forestal. Allá en el norte. En Villa Guillermina. En la compañía esa de ferrocarril que tenía la Forestal. Interna, sí. Sí, Villana. Mirá vos. Toda esa zona. ¿Y vos que sos del norte. Sí, no sé, por eso conozco toda la historia de la Forestal. Claro. Te estoy hablando del 52, cuando muere Evita, 52, 53, Mirá 2, 3 vos. años. Ahora, consulta, ¿vos hiciste la primaria acá de Santa Fe y la secundaria? Yo soy producto de la escuela pública de punta a punta. A ver, Escuela Presidente Beleno número 7, ahí en el barrio. Después la Escuela Domingo G. Silva, Escuela de Comercio. Sí. Después la Universidad Nacional del Litoral, hasta tener el título de contador público. Ahí se abre la Universidad de Rosario, que se separa, y me recibo de doctor en Ciencia Económica en la Universidad de Rosario. Pero mirá vos. Y entonces esa etapa, porque papá con el sueldo, digamos, ¿bancaba que vos podías estudiar o vos trabajabas simultáneamente? No, yo empecé a trabajar a los 15 años en la oficina de socio del Club Unión. En la presidencia de Iparraguirre, cuando se tuvieron más de 24.000 socios, que se hizo la pileta, la entrada y ahí había necesidad de mano de obra, y yo estando en 5º año de la escuela secundaria,
iba a la tarde a trabajar en la oficina de socios. Después empecé a trabajar en un estudio y en paralelo entré a los 17 años por concurso con Silvestre Beñi, gobernador, en la dirección de renta. ¿De la provincia? Sí, y ahí hice toda la carrera trabajando y estudiando, amén del servicio militar que me tocó. Ahora, así que tú estuviste bajo el mando de Silvestre Beñi, sí, señor. Gran personaje de la política, sí, y de una humildad y un tipo... Un ejemplo, digamos, institucional y democrático brutal. Sí, tipo sí. Que iba caminando a trabajar, que después un poco lo imitó Reutemann en su momento. A las 7 de la mañana tocaba el timbre a los ministros y a todo el mundo a ver si estaba en su oficina, pasaban la planilla voladora de tanto en tanto para ver si todos los empleados que habían fichado estaban. No me digas. Ah, sí. El ministro era Cuilichi, el director de renta era Micás, gente de Rosario, pero que seguían esa conducta. Y bueno, cuando vos llegabas a las 7:15, ya te había pasado la planilla voladora, te llamaban del ministerio que como a las 7 no estaba. Y aparte, digamos, y en esa época, ¿estaba bien organizado, digamos, la administración pública o estaba en ese proceso de armado un poco? No, le dio un vuelco tremendo. Silvestre le puso un ritmo y una seriedad a la función. Como te digo, se entraba por concursos. Los concursos en el cual yo ingresé a la administración pública, el jurado primero se rendía en la facultad, el sitio de rendir, y el jurado lo integraban profesores de la facultad, funcionarios públicos y miembros del colegio de graduados. Esos son los que seleccionaban quienes ingresaban a la administración pública. Parecido ahora, ¿no? Y una plantilla mucho más chica y un ministerio también mucho más chico, ¿no? Y entraban los mejores. Los mejores, sin duda. Yo te digo sinceramente, yo salí 12 en ese concurso. Entonces tenía que ser inspector porque los mejores ranqueaban para inspector de renta. Entonces yo no iba a poder estudiar, porque si era inspector no me iba... Entonces pedí que me mandaran a una oficina técnica y me mandaron a la Secretaría Técnica de la Dirección de Renta, donde fue el origen de mis conocimientos técnicos en materia tributaria. Que eso es importante para una administración. Y me permitió estudiar. Iba a trabajar y a la tarde estudiaba. Y ahí hiciste toda la carrera de contador, entonces... Toda la carrera de contador la hice. Mirá vos. Sí. Y el tema, digamos, en esa época, digamos... la juventud era, digamos, de armar, digamos, fiestas, de armar viajes al exterior, digamos, para graduarse. ¿Seguía la misma fisonomía que tiene ahora o era mucho más de dedicarse a estudiar y trabajar porque los tiempos no daban como para poder generar toda esa parte, digamos? Mira, yo fui un gran basquetbolista. ¿Eso no te conocía? ¿En Unión? En Rivadavia Junior. Mirá. El Club Rivadavia, el club de mis amores, del cual yo fui desde picar ladrillo, porque el Club Rivadavia se funda en lo que era una cava, sí, y había que ir con un ladrillo a picar ladrillo para terminar de rellenarla y jugar sobre... Está sobre calle Zavalla, ¿no? Entre San Lorenzo y Avenida... La primera entrada era San Lorenzo. Claro. Ahora tiene entrada también por Avenida Freire, del cual llegué a ser hasta presidente, ocupé todo, desde jugador, entrenador, todos los cargos. Pero durante muchos años fui miembro integré el seleccionado de la provincia en 2 ocasiones. Ah, sí. ¿Y de qué era? ¿Qué era base? ¿Qué era? Y cuando era chico, con 1,80 m que ya tenía, jugaba bajo el tablero y era un gran goleador. Con 1,80 m después fue pilar. Fui uno de los mejores marcadores, de los mejores jugadores del otro lado. No tenía esa, ¿eh? A ver, no solo... 8 veces campeón acá en la ciudad. 8 años. Sí, 6 veces en la ciudad. 2 veces en la provincia y bueno, fui subcampeón argentino en una ocasión y nada. Bueno, en esa historia de básquet hacía atletismo también. O sea que yo hacía básquet, atletismo, estudiaba y trabajaba. Y estaba de novio. Podía. Y estaba de novio. Y se podía. Y se podía. Y no tenía ningún subsidio, ningún bono. No. La zapatilla había que cuidarla. Ahora, y eso, por ejemplo, me decís que estaba de novio, ¿con quién te casaste después? Con quien me casé y sigo casado. Mirá vos, con Hilda Santos. Vos sabés que... Acá cerca, sí, la conocí acá en la otra cuadra. No me digas, ¿por qué? Porque ella iba a la escuela normal. Claro, está acá al frente. Y entonces
vos decías los bailes. Yo presidía la comisión de baile de los peritos y ella presidía la comisión de las maestras. Entonces la vi por primera vez acá, a la otra cuadra. Mirá vos. Sí. ¿Qué te voy? Toda una vida juntos. Sí, toda una vida juntos. Qué bárbaro. Sí. ¿Hijos cuántos tuviste? Tengo 2 hijos, una hija mujer, está viviendo en España, que acabo de estar con ella y con mis nietos, un varón y una nena, y mi hijo varón, que es médico, que está trabajando en Rosario y viene acá cada 15 días. Ajá. ¿Y ustedes siguen viviendo acá en Santa Fe? Vivimos acá en Santa Fe. Sí, porque te veo caminar, Sí, sí. te veo en el bar Las Delicias, que a veces te vas los domingos a tomar un cafecito, Sí, sí. que es tradicional. Ahora, ¿cómo surge, digamos, de involucrarte políticamente? Porque una cosa era funcionario, empleado, a tomar el rol después de funcionario cuando te convocan, te convoca Reutemann a ser funcionario, ¿no? Mira, la función pública me atrajo siempre, pero fundamentalmente empiezo por ser dirigente estudiantil. Yo siempre fui muy activo y fui miembro del elegido representante estudiantil y tuve participación en los consejos de académicos en toda la carrera y tenía, cuando entro en la función pública, acordate de la presidencia de Frondizi, Ajá. yo me hago partícipe de alguna manera de los movimientos desarrollistas Sí. que tienen impulso y de ahí en más siempre estuve cercano a la política, pero también fui el presidente después del colegio de graduados más joven. A los 27 años fui presidente del colegio de graduados en Ciencias Económicas. A los 34 fui el presidente más joven de la Federación Argentina de Colegios de Graduados y del Consejo Profesional de Ciencia Económica. Te hablo 34 años. Pero claro, aparte... Y de ahí paso a la función pública en distintas ocasiones, ¿no? Claro, ahora, y eso, digamos, de ese liderazgo, porque eso se muestra de liderazgo, y haber participado a nivel nacional también te dio la oportunidad de conocer... A Cavallo, por ejemplo. Claro, eso, a figuras que después resuelven cosas. No es lo mismo aparecer un NN del interior a alguien que ya lo conociste en la época cuando militaban juntos. Cavallo iba por el Colegio de Córdoba a la Federación de Colegios, con Caminotti. No sé si recuerdas a Caminotti, que fue un ministro de Economía en Córdoba, eran los 2 delegados por Córdoba, Caminotti y Cavallo. Pero teníamos, sí, contacto con De Pablo, llegué a conocer de muy joven, sí, gente que tenía después una representación en distintas actividades de la vida política argentina o pública en general, ¿no? ¿Y qué etapa, por ejemplo, porque has vivido dentro de la función pública muchos vaivenes de la economía, cuál es la que más te marcó, la que te hizo, digamos, sentir algún tipo de preocupación? Y bueno, la segunda gestión del LOLE, con el tema de la crisis la crisis de fin de siglo y de principio de siglo, como quieras verla vos. Ahí es la crisis más fuerte que nos toca vivir a todos yo creo que a todos los argentinos, porque ahí todo lo que hubo fue una crisis en profundidad y había que tener un temple donde los bancos quebraban, la moneda desaparecía y bueno, fueron momentos muy, muy difíciles. ¿No? Eso lo vamos a hablar después porque quiero volver un poquito para atrás. En la primera gestión con Reutemann, que, a ver, fue la sorpresa, no venía la política, Menem lo convence, llega, arma un gabinete, casi te diría, con pocas personas de confianza, sí, que fue, digamos, lo que a él lo atrajo para poder presentarse como candidato. Porque cuando le ofrecieron la presidencia, él decía es demasiado grande todo esto, y era un gran desconfiado que decía, no es Santa Fe que con 5 personas amigas tenía más o menos claro por dónde iba la cosa. Contame cómo fue cuando te convocó Reutemann y cómo armó el gabinete, qué es lo que se planteó en esa instancia, porque para conocer un poquito cómo fue la gestión, esa primera inicial, comparada después con la de Obey, que un día me acuerdo que hice una declaración que se la hice yo, la entrevista, y me dijo, me tengo que poner un traje de amianto, como me deja Obey la gestión, porque la primera gestión de Obey le dejaba algunos problemas. Sí. Contame un poquito eso. Bueno, en realidad yo al Lole lo había conocido circunstancialmente en un viaje que había hecho
cuando él era corredor y yo estaba en Estados Unidos, y un amigo en común me dice, vamos a verlo a Reutemann, a Canadá, a Montreal. Ajá. Es la carrera previa a la de Las Vegas. En esa carrera, bueno, lo conozco por este amigo en común, que era José María Candiotti. Ajá. Y entonces ahí veo que cómo lo traicionan a Reutemann, ¿no? Cómo lo empiezan a entregar los ingleses. Te la hago corta, pero esa carrera, él sale de ahí y nos lleva él en su auto a la carrera, y cuando sale los neumáticos, los de él no eran los mismos que los de Alan Jones. Claro. Y entonces llovía y el auto se iba para todos lados. Y cuando sale, él lo llevaba Peter Windsor, que era un periodista inglés que escribía en el Gráfico, y nosotros dos íbamos atrás. Y el Lole le dice a Peter, viste, Peter, estos ingleses se muere la madre, se la comen y ni siquiera erutan. Eso fue tremendo. Claro, sí. Yo conservé el ticket de esa carrera, pasaron los años, siendo él ya gobernador, un día le tiro el ticket así, en plena crisis, y le digo, ¿te acordás lo que dijiste vos en este momento? No, ¿qué dije? Y le digo, ¿y ahora que estás en esta política? Dice, no, esto... Matan la madre, la entierran, esperan que se empudre, después se la comen y ni siquiera erutan. O sea, era una expresión tremenda, sí, de las tensiones que se viven como corredor o como político, digamos. Sí. Pero bueno, yo llego, después de conocerlo ahí no lo había visto nunca más. Y en el año previo a que él gana la elección del 91, por allá por julio, otro amigo en común, Freddy Esquivel, me dice, Freddy estaba en un banco de acá de Santa Fe, el banco francés, y me dice, mira, Lole te quiere charlar con vos. Y entonces ahí me entero de que lo estaban tentando con ser gobernador de la provincia. Y bueno, charlamos sobre cómo veía yo la provincia, etcétera, etcétera. Y bueno, ese fue el origen de que yo después, llegado el momento, él ya elegido, me convoca y me dice, mira, te vas a tener que hacer cargo de 2 ministerios. Le digo, ¿cómo es eso? Sí, dice, parece que había estado hablando con Cavallo, con Menem, y le pedían unificar como era en Buenos Aires, el gran ministerio que tenía Cavallo. Y yo le dije, mira, no lo vamos a unificar, prefiero que mantengamos la estructura de los 2 ministerios, yo me hago cargo, me designas en uno y me hago cargo del otro. Y fue así como llegué con un equipo muy chico, de muy poca gente, no eran más de 10 personas, las que incorporé como colaboradores inmediatos, y después me serví de las estructuras que están y que son muy buena gente, sí, en general. Ahora, ¿y qué otro ministerio se quería usar? ¿El Ministerio de Hacienda y qué? No, yo mantuve los nombres, Hacienda y Finanza, y era de Obras y Servicios Públicos y Vivienda. Querían unificar las dos ahí. Querían las dos. Ajá. Pero mantuve los 2 nombres. Bueno, a ver, te hago una pregunta porque ustedes más o menos en esa gestión tuvieron, no sé si tocó no era inundación todavía, ¿qué tenían en esa época? No, tuvimos, ni bien asumimos en el 91. Ahí tenían el tema. Hubo la gran inundación del 82-83. Claro. Después hubo otra inundación similar, ni bien asumimos en el 91. Me acuerdo que hubo que hacer el tema de la defensa. Tal cual. Menem mandó una ayuda tremenda que lo mandó a Tito Domenicone como manager y tuvimos el apoyo inmediato del Banco Mundial para reconstruir todas las defensas de la costa. Y bueno, ya apareció la primera anécdota con el puente colgante que no lo pude reconstruir. Ajá. Porque el task manager de ese crédito, que era un brasilero, Araujo, parados los dos cerca del puente, porque me daba plata para reconstruir la costanera, la ruta 1, y le señalo el puente colgante que lo quería reconstruir. Eso me lo va a contar después, ¿eh? Sí, bueno. Y te dijo que no. Y me dijo, así, con el dedo señalando al puente, me dijo, monument. No reconstruimos monument. ¿Por qué monument? Y porque cuando ustedes hicieron este puente, ustedes, los santafesinos, hicieron este puente de cemento, aquel lo transformaron en un monumento.
el carretero pasó a ser el verdadero puente que había que reconstruir si se lo llevaba. Y me dejó sin palabra y no hubo Bueno, después plata. me va a contar cómo fue la historia, pero volvamos hacia esa etapa durísima, porque... y ahí digamos, tuvimos, y teníamos que... plena ley, y estaba la ley de convertibilidad. Pero después tuvimos a finales, en el 95, una crisis importante, una caída del 20% del PBI, una caída importante, pero que le llegamos a entregar todo en orden a Obey, sin problemas, en el 95. En el 95. Y ahí, ¿por qué después Reutemann dice que cuando lo iba a recibir, después como que ganó nuevamente? En el 99. En el 99, ¿por qué se tuvo que poner un traje de amianto? ¿Qué pasó ahí? Y porque ahí ya estaba... Estaba el tema de la transferencia del banco, todo. Obey ya había transferido el banco, había privatizado el banco. Nosotros teníamos por delante una situación muy difícil, donde era evidente que ya se peleaba si se mantenía o no la convertibilidad, pero donde las finanzas públicas nacionales ya habían caído, digamos, todos los activos del Estado ya se habían vendido, la crisis era evidente, y donde Obey no podía llegar a fin de año. Yo me acuerdo que el Lole me llama para Semana Santa del 99. Yo estaba justamente despidiendo a mi hija que se iba a vivir a España. Yo estaba en Ezeiza, nunca me olvido. Y me entra una llamada de él y me dice, mirá Juan Carlos, me dice, estoy viendo, él estaba de senador. Sí. Estoy viendo unos números acá, nos veíamos poco en ese momento, yo era diputado acá en la provincia. Sí. Y entonces me dice, estoy viendo unos números que me tiran acá de la provincia, más que preocupante. Y le digo, Lole, tiene 4 meses en rojo la provincia, lo que te aparece como número debe ser lo que yo te estoy diciendo. Bueno, y Obey se ve obligado a dictar la primera ley de emergencia económica, donde reducen los salarios, donde bajan en una escala creciente el 13% de algunos salarios, donde se ponen en marcha algunas medidas extraordinarias para él poder llegar a entregar al gobierno en situaciones críticas, porque él toma créditos para poder privatizar el banco, a su vez toma en deuda la provincia para poder privatizar el banco. O sea, le saca los pasivos al banco para dárselo a un privado en condiciones que lo quiera comprar alguien. Así fue. Bueno, y la segunda etapa, la parte más difícil, nos quedan pocos minutos para este primer tramo. Lo hablábamos recién, la crisis económica, donde todas las provincias emitieron moneda. ¿Por qué ustedes no? Bueno, porque finalmente explota la convertibilidad. Claro. Y en el momento en que la convertibilidad va a explotar, estaba de vuelta Cavallo, que había vuelto con De la Rúa. Claro. Nosotros en las provincias teníamos que hacer déficit cero. ¿Qué significaba ese déficit? Que para mantener la convertibilidad lo que entraba era lo que gastaba y cada vez te entraba menos. Claro. Y cada vez tenías menos para gastar. Bueno, era una situación harto difícil en todo el país. Y una noche, estando todos los gobernadores reunidos con los ministros, me acuerdo, en la delegación de la provincia de Salta, en Diagonal Norte, Cavallo lo llama a Romero, al gobernador de Salta, y le informa que el Estado Nacional, para aliviar la situación de las provincias, iba a poner en circulación una cuasi moneda, pero solo para las provincias, que fueron las famosas LECOP. Sí. Y a su vez, la provincia de Buenos Aires, por el Pacto de San José de Flores, iba a emitir el patacón. Y que el patacón y la LECOP iban a servir para pagar impuestos nacionales, pero no iban a circular en Buenos Aires. Entonces, eso hace que yo estaba al lado del Lole y estaba, me acuerdo, de la Sota, que en paz descanse, y le digo, pero esto, le digo, va a ser ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. O sea, el interior va a tener una cuasi moneda y la mejor moneda. Y a todo eso, Gildo Ifrán, dice, yo ya era gobernador. Dice, yo ya saqué el Boca and For. Y yo lo leo, le digo, pero veo que era una cuasi moneda provincial. Le digo, pero vos, desde el código de Hammurabi hasta acá violaste todo. Le digo,
Vas a ir preso. Bueno, y yo veo que, yo lo agarro y le digo, ley de Gresham. Le digo al Lole, ¿viste? Estas cosas, yo no soy un monetarista, soy un economista, pero me vino la idea y me dice de la sota, ¿y quién era Gresham? ¿Quién es Gresham? No, es un economista de hace 5 siglos atrás. Ya explicó que ponés 2 monedas en circulación, la de peor calidad circula, pero pierde valor. Entonces, si vos pones una cuasi moneda en circulación, a tu gente le va a dar una porquería, le va a dar una moneda que se desprecia. Y se miran los dos, veo me dice, vamos. Salen, todos los demás se quedan emitiendo cuasi moneda, el Federal en Entre Ríos, el Chaco, no sé qué cosa. Córdoba también. Bueno, y yo los sigo a los dos plena medianoche, caminando y veo que vamos a la casa de Córdoba. Estábamos los 3, y agarra el teléfono de la sota, hola Mingo, acá te doy comercial que te va a explicar por qué no quiere emitir cuasi moneda. Y bueno, una conversación con el Mingo que digo, mirá Mingo, le digo, yo te aprecio mucho, pero no puede ser, digo, esto no, digo, vos no podés hacer, digo, le dije algo durísimo, le dije, mirá Mingo, vos sos de San Francisco de Córdoba, tu padre tenía una fábrica de escoba, a escobazo te van a sacar de Córdoba cuando vos vuelvas después de emitir cuasi moneda en todo el país. Bueno, una cosa. Mirá vos, y yo ahí a Lole le dije, mirá Lole, yo esto no lo hago, si vos querés hacerlo, hacelo, pero yo me voy. Me dice, no, si vos estás convencido de que no hay que hacerlo. Las cuasi monedas terminó siendo grandes negocios para determinados sectores de cada provincia. Los supermercadistas. Y también algunos... Y todos los que financiaban. Exactamente, porque la moneda, la del exterior, costaba 50%. Menos del 50%. Llegó a estar menos del 50%. Ella, en el túnel se pagaba con federales para entrar de aquel lado y en pesos para entrar acá. Claro, y después al lado también la gente de Catamarca, todas esas provincias. Es decir, fueron grandes negocios. Y además cuando las retira el Banco Central, se transformaron en deudas del Estado provincial con el Estado nacional. Bueno. Porque lo que emitieron fue deuda. Y de ahí las agarró Kirchner, claro, y las tenía todas las provincias, menos a Santa Fe. Por eso te digo, agarrar, ese es el tema. Y algunos que emitieron moneda y la mandaban a imprimir a Chile. Y vos sabés de quién estoy hablando. Y también desaparecían. Se usó mucho para la política también. Se usaban en billetes chicos como en Tucumán para que se rompan. ¿Para qué se rompan? Que desaparecieran como para después rescatarse. Pues, y algunos que la rescataron hicieron pingo un negocio también. Sí. Es decir, fue una cosa horrible. Solucionó momentáneamente algunas cosas, pero para algunos fue grande negocio y para la gente común perdió mucha plata. Si no fue, viste, la primera etapa. Muy bien. Así que hasta acá llegamos entonces con la primera parte de Mercier. Luego seguimos.